Muy buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana. Quiero compartir hoy una pequeña reflexión acerca de la generosidad o la bondad de nuestro Dios. Y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Le voy a leer este pasaje en la versión popular, que está de una mejor comprensión para nosotros. La parábola de los trabajadores del viñedo. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solo una hora, y usted le ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Dios bendiga su palabra. Vamos a leer el devocional que nos llega de parte de la señora Leonore Watson, de Australia. Quedé conmocionada y triste al saber que mi primo había fallecido repentinamente a los 64 años de edad, y todavía más sorprendida cuando supe que yo formaba parte del grupo de 5 personas que recibirían una pequeña herencia. Resultaba lógico el por qué sus 2 amigos figuraban en el testamento. Habían sido muy buenos y amigos durante décadas, y los otros 2 primos habían tenido una relación mucho más cercana con él. Lo ayudaron mucho mientras estuvo enfermo. Yo no había tenido con él ese tipo de relación. Sentía que no merecía ese regalo. ¿Por qué me habría elegido? No solo para recibir aquello, sino que me daba el mismo derecho que a los demás. Cuando le pregunté al encargado de ejecutar el testamento, me dijo que mi primo me amaba y que quería que yo recibiese una parte. Esto me hizo recordar la relación de Cristo con los seres humanos. Dios nos ama y envió a Jesús a morir para que nosotros recibiésemos la salvación. Nuestra herencia no está determinada por el tiempo que hemos caminado junto a Cristo, aun cuando sintamos que no lo merecemos. Todos tenemos el mismo derecho al reino de Dios. Y dice la oración: amado Dios,
Es difícil aceptar que no somos merecedores de participar en tu reino. Gracias por esa vida que recibimos por gracia. Amén. Vamos a escuchar una alabanza acerca de esa característica de nuestro Dios, de ser bondadoso, de ser generoso. Gracias.
Y si usted le sabe adorar, ¿por qué no levanta su aplauso delante de Él y le dice: es para ti, Jesús? Eres mi Dios bondadoso, el título de esta alabanza. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bueno, pues creo que es un asunto que no merece mucha más explicación, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que señalar que la bondad es uno de los atributos morales de Dios relacionados a su carácter, a su naturaleza. Él es bueno en su naturaleza. Tiene una disposición a hacer el bien, y el ser bueno lo lleva a ser bondadoso, a ser generoso para con todos. Este atributo de Dios, de su bondad, se manifiesta en toda la creación, porque Dios, al crearnos a nosotros como parte, disculpen, se está desconectando, como dice la Escritura o como estudiamos, ¿verdad? Más bien nosotros en teología, el hombre es la corona de su creación, es donde Dios colocó su imagen y su semejanza, pero su bondad se manifiesta también en toda su creación. Él ha habilitado este planeta para que sea nuestra casa, para que nosotros lo disfrutemos al máximo y vivamos una vida plena y gozosa. Esa fue la intención, el propósito de Dios desde un principio. Y ese carácter de ser bueno se manifestó precisamente en eso, en crearnos y crear un mundo para nuestro habitar, para nuestro disfrute. La bondad de Dios, sin embargo, en este sentido es entendido que es para toda la creación. Sin embargo, hay un aspecto de la bondad de Dios que, aunque es para todos, es ofrecida para todos. Una vez que ustedes saben, en el relato bíblico entra en escena el pecado, pues este acto de desobediencia del hombre hacia Dios pues creó problemas, y ya pues todas las consecuencias que vinieron como eso, que no vamos a dedicar tiempo porque sería muy largo, pero todas las consecuencias del pecado, de la desobediencia, afectaron el orden natural del mundo incluso, y la manera en que el hombre viviría. Ese pecado estropeó todo, ¿no? Y fue motivo de grandes consecuencias para el hombre. El pecado, una de las cosas terribles que hace, y es la fundamental, es que nos separa de Dios, porque Dios aborrece el pecado y no podemos tener comunión con Él estando en pecado. La condición de la humanidad cayó pues en un estado de separación de Dios, lo que se conoce también como la caída del hombre y la condición de toda la humanidad bajo el juicio de Dios. Sin embargo, todavía la bondad de Dios se manifiesta cuando Él hace mención, según los teólogos, ¿verdad? Desde Génesis 3:15 se hace la primera referencia a Jesucristo. Jesucristo sería el enviado, el don de Dios, a través del cual Él nos daría la posibilidad de arreglar las cuentas con Él. O sea que la bondad, la generosidad de Dios en Jesucristo tiene su mayor expresión. Ese plan redentor que Dios hizo desde un principio, desde que el hombre cae en el pecado, es la muestra más grande de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo que Jesucristo es el don inefable, es
la manera más excelente en la cual Dios ha demostrado que Él es bueno, que Él es generoso, porque aún siendo pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor para con nosotros de esa manera, en que siendo nosotros enemigos de Él por haber violado sus mandamientos, Cristo murió por nosotros. Por lo que en Jesucristo, al otorgarnos Dios a través de la fe y el arrepentimiento, el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna, está dando muestra excelente de su bondad, de su amor, de su misericordia por cada uno de nosotros. Dios es bueno. Ahora, a pesar de que esto es una realidad bíblicamente demostrada y experimentada en cada uno de sus hijos, hay una dificultad con esto. Hay un atributo o una característica de Dios también que quizás no la habrá escuchado nunca, pero también estudiamos y entendemos por la Escritura de que Dios es incognoscible. Es decir, que no es posible conocer y comprender a Dios en su totalidad. O sea, ¿cómo conciliar esta verdad de que Dios es incognoscible con la verdad de que Dios dice, conózcanme, alábense en esto, los que se hubieran de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago justicia, que hago misericordia? Bueno, es fácil. Dios es conocido en la medida que Él se ha dado a conocer. Es decir, en la medida en que Él se ha revelado. Él se ha revelado a través de la creación, se ha revelado a través de las Escrituras y se ha revelado en la persona de Jesucristo. Esa es la medida de la revelación en la que nosotros podemos conocer a Dios. Pero hay muchas otras cosas que forman parte de su naturaleza, de su esencia, de su obrar, que nosotros no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Por eso es que ahí entra a veces el conflicto en nuestra naturaleza humana para tratar de entender si Dios, que dice que es bueno, permite ciertas cosas. Y este es el argumento más, vamos a decir, famoso de los inconversos, de los incrédulos, ¿verdad? Bueno, si tu Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? Y bueno, no vamos a meternos en eso ahora. El mal tiene muchas causas y Dios no siempre es el autor del mal, ¿verdad? Podemos decir que en realidad, pues, nunca. Porque cuando hay algo que parece que es malo, para nosotros no lo es, en su infinito conocimiento y sabiduría que Él tiene. Pero sí es un conflicto que a veces hasta sus hijos pudieran tener. Bueno, Señor, si tú eres bueno, ¿por qué me ha sucedido esto? Si yo no he hecho nada malo. Yo he estado viviendo la vida que a ti te agrada, he estado fiel en tus caminos y de pronto se me sobreviene esta tragedia, ¿verdad? Bueno, ahí es donde entra el conflicto. Tenemos nosotros que entender que Dios es incognoscible. No podemos entender algunas cosas en este mundo y dentro de ellas probablemente esté el por qué a veces los buenos sufren. Bueno, pudiéramos enumerar algunas razones bíblicas, teológicamente hablando, de cómo opera para el bien de los que aman a Dios estas cosas, y bueno, pero en fin, tenemos que entender esta verdad para nuestra tranquilidad. Aunque no entendemos, Dios es bueno. Él tiene un final dichoso para el hombre de paz. Y si algunas cosas suceden que no tenemos respuestas para ellas, tenemos que confiar en la eterna
sabiduría de Dios. Él sabe el porqué de estas situaciones. Y bueno, pues ya sabemos el caso clásico de Job, que no podía entender y por qué él estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, y finalmente él obtuvo una gran bendición de conocer a Dios como nunca antes lo había conocido. Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No cuestionemos nunca la sabiduría de Dios. Ahora, por otra parte, y atendiendo a lo que es el centro de este devocional, de acuerdo a la experiencia de nuestra hermana, la generosidad de Dios se manifiesta, en este caso, haciendo uso de sus bienes y de sus bendiciones por igual a todos. La Biblia dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Ahora, definitivamente, en cuanto a este asunto de la salvación, pues el Señor puede hacer como hizo el hombre aquí, el dueño de la viña. Y de hecho, pues lo hace. Y tiene todo su derecho. Este hombre decidió pagar un denario, el salario de un día, a aquellos trabajadores que trabajaran en su finca. Y comenzaron a trabajar en la mañana. Pero después él siguió contratando gente y contrató a algunos hasta las 5 de la tarde. No habrán trabajado apenas 1 o 2 horas. Y él decidió pagarles a todos por igual. Y aquellos que llegaron primero pensaban que estaba siendo injusto, ¿no? O sea, aquí una vez más la óptica humana es defectuosa. Porque yo diría lo mismo, no es justo que se le pague la misma cantidad de dinero a una persona que llegó y trabajó 2 horas y yo he estado todo el día expuesto al sol. Pero cuando analizamos bien el asunto, como dijo el dueño de aquí de la viña, dijo, ¿ustedes no acordaron conmigo que iban a trabajar por un denario? Pues yo le estoy cumpliendo y le estoy dando lo que acordamos. Pero si a este que llegó más tarde, yo lo contraté más tarde, le quiero pagar lo mismo, eso es un asunto mío. Ustedes no tienen que meterse en eso porque ese es mi dinero y yo hago con mi dinero lo que quiera. Es como si hubiera llamado a otro que no hubieran trabajado y le hubiera dado el denario igual. Es su dinero y tenía su libertad para usarlo como él quería, como él quisiera. Bueno, en este caso encontramos a veces este problemita en algunas congregaciones cristianas. Cuando llevamos tiempo allí ministrando y liderando y somos los que tenemos algunos cargos y ministerios, y de pronto llega alguien que se acaba de convertir, pero esta persona ha entregado su vida a Dios y está ferviente, está lleno del Espíritu de Dios y tiene dones y habilidades que Dios le ha dado y comienza a usarlo el Señor. Aunque usted no me crea, en muchos casos hemos visto que los viejos, los que están allí, que llevan tiempo, no entienden y se ponen en una actitud de celo también, como este que llegó a última hora. Bueno, y si Dios lo quiere usar, ¿de quién es la viña? ¿De quién es la iglesia? La iglesia es de Cristo. Y Él pone y usa en su iglesia a quien Él quiere. Y nosotros no debemos ser piedras de tropiezo para aquellos que quieren servir al Señor. Ojalá y Dios enviara nuevas personas para que ocuparan puestos de liderazgo que los viejos no quieren realizar. Porque a veces hay personas que llevan años y saben cómo hacer el trabajo, pero simplemente no lo hacen. Pero viene uno que acaba de llegar y lo quiere hacer, y entonces hacen como estos que empezaron a trabajar de la mañana. No, hombre, ¿cómo vamos a permitir esto si nosotros que mira, ya se quiere apantallar? Seamos más bien canales de bendición y de apoyo para los que quieren servir, hermanos, aun cuando sean
nuevos convertidos. Tenemos que abrir las puertas para ellos. Si Dios los comienza a usar, pues bendito sea su nombre, ¿verdad? Y no llenarnos de celos en ninguna manera. Pues Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno, dicen los americanos. God is good all the time. All the time. God is good. Tenemos que aceptar esta verdad, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, aún en los momentos donde no tenemos o encontramos respuestas para lo que estamos pasando, hermanos. Yo sé que hay muchos que han sufrido grandes tragedias en su vida. Conozco familias donde el pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor han muerto, y no en circunstancias muy naturales, que digamos. Pero todas las preguntas que podamos tener, quizás hoy no tengamos las respuestas, pero nunca dudemos de la bondad y la generosidad de nuestro Dios. Aún en la situación más deprimente, que de nuestros labios salga una alabanza al Señor y podamos decir: Señor, no entiendo, pero tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, recordemos las peticiones de siempre e intercedamos por nuestros hermanos. Te damos gracias, Padre bueno, porque tú eres bondadoso, tú eres generoso y tú has dispuesto para nosotros toda esta creación para nuestro disfrute, Señor. Nos has dado, a pesar de haber violado tus mandamientos, nos has dado el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, Señor, tu don inefable. Ayúdanos a nunca dudar de tu bondad a pesar de nuestros sufrimientos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están en este momento atravesando una situación de crisis difícil, donde están sufriendo y no tienen quizás respuestas a sus preguntas, para que ellos puedan mantener su afirmación, su creencia de que tú eres bueno, Señor. Consuela sus corazones. Queremos interceder por los hermanos enfermos. Padre, rogamos por nuestro hermano doctor José Rodríguez. No sabemos cómo continúe, pero Padre, supimos que no ha estado nada bien. Rogamos, amado Padre, que tú te glorifiques en tu siervo de tantos años y tú, Señor, permitas que su salud se recupere, Padre Santo, que él pueda tener el apetito nuevamente y poder hablar y poder recuperarse, Señor, satisfactoriamente de este mal. Bendícele, cuídale junto a su esposa, Señor, y su familia, que puedan ser para él el apoyo que han sido siempre. Rogamos por los demás hermanos, Señor, por el hermano Rogelio allá en Houston. Padre Santo, no sabemos cómo continúe, pero supimos que había estado grave del COVID y pedimos que tú, Señor, tengas compasión. Sigue obrando en la vida, Señor, de Carlos Menchaca, oh Padre Santo, que él pueda encontrar la sanidad para ese cáncer en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos por Norma Escobedo que extiendas tu mano también sobre su vida, Padre, y traiga sobre ella la bendición, Señor, de su salud. Así, oh Dios, rogamos por cada uno de los hermanos y en su necesidad, cualquiera que ésta sea. Yo te ruego, Señor, que traigas para ellos las lluvias de bendición, que pongan fin a sus dificultades y que puedan seguir caminando, Señor, en victoria hacia la vida eterna, sabiendo, Padre, que tú eres bueno y misericordioso. Rogamos, Padre Santo, que nos ayudes en el resto del día, que nos guardes muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que
sigan pasándola bien, los que lo están pasando y los que no, pues den gracias a Dios en todo y el Señor les ayudará a salir adelante. Pues solicito nuevamente sus oraciones. Va hoy primero Dios a estar viajando hoy en la noche y les ruego que se acuerden en sus oraciones. Voy a tratar, no prometo nada, pero voy a tratar de al menos tener una pequeña reflexión todavía a las 11 de la mañana, porque sé que hay personas que ya están pendientes del devocional y acostumbrados, pues no quiero dejarlos sin palabra de Dios, pero bueno, no sé cómo sean las circunstancias donde voy a estar. Así que hermanos, que Dios me los bendiga, gracias por escuchar. La paz de Cristo sea con todos. Amén.